Entonces, amados, vamos a la palabra a continuar con el estudio. Dios ha entregado a su extravío, ese es el título del mensaje, a esta generación. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, a ver lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar en esta hermosa tarde. Romanos capítulo 1, versículo 16. Uno de los libros más doctrinales y también prácticos, pero doctrinales. Cuando uno dice práctico, amados, los teólogos, es vivencias diarias, valga la redundancia, que se viven aquí. Y doctrinales, doctrina, como enseñanzas doctrinales. Romanos es uno de los libros más doctrinales, que habla de la justicia, de la salvación, de la ley, igual que el libro de los Corintios también, Efesios. Pero Romano, Santiago tiene doctrina, pero es un libro bien práctico. Práctico es para la vida civil de cristiano diario, como los mensajes nuestros que son prácticos. A veces yo cojo historia y la aplico de una vez, como ahora que me sacrifiqué y tomé esa historia para aplicarlo. Eso es aplicar práctico en la vida diaria, para no ser indiferente. Y en las iglesias yo veo que hay una ausencia de ese tipo de mensajes, mensajes prácticos. Hay mucho Antiguo Testamento, texto, pero no se están llevando a la iglesia a practicar, a vivir, a servir, a entregarse, porque ahí no quiere pagar nadie un precio. Porque el sacrificio a nadie le gusta. Sacrificarse por otro, dejar la comodidad para cuidar a otro. A nadie le gusta. Por eso es que es tan hermoso el espíritu del personal de los hospitales, amados, porque ese sí es una carrera. Cualquier carrera usted la puede estudiar sin tener vocación. La medicina no, ahí hay que tener vocación en la medicina, como las enfermeras, el médico. Si no tiene vocación, vas a maltratar al paciente. Esta mañana cuando yo venía, ese pensamiento yo siempre lo he tenido claro, pero me llegó, no hay personas, profesión en este mundo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, que tiene más autoridad que el médico, amado. Usted diría, pregúnteme por qué. Why? ¿Por qué? Hermanos, la única persona, ejemplo, una mujer, eso es práctico, práctico. Nadie puede ver a alguien desnudo. Un abogado no puede. Ahí ya yo te agarro. Si tú dices que no, un economista no puede, un periodista, administrador de empresa no puede, un juez, eh, pero un médico sí, y una enfermera también. Porque si a uno le van a hacer una cirugía, las enfermeras te rasuran. O sea, esas gente tienen, por eso tienen esa persona de mucha moral. La única profesión, a la esposa de un varón la puede ver desnuda es el médico, amados. Hay médicos ginecostetra. Un ejemplo, cuando yo hice el internado de medicina en la maternidad, se llama maternidad yo le llamo Los Minas, a mí este el nombre, yo soy malo para los nombres, pero tiene un nombre, yo le llamaba maternidad de Los Minas. Cuando yo hice el internado ahí, todas las mujeres en los partos, nosotros lo hacíamos y había que verla desnuda. Es una profesión que se mete en la intimidad de la familia. El médico puede ver desnudo a uno y por eso tiene que ser una persona de mucha moral. No puede ser un sinvergüenza. O sea, cuando uno vaya a buscar un médico, una dama, tiene que buscar un hombre de mucha ética y respetuoso. Porque la única profesión, no hay otra, yo no creo que haya otra, es el médico, amado. O sea, usted lo lleva a un hospital y el médico te puede quitar la ropa. Lo primero que quítate la ropa. Si está grave, en una cirugía a una persona le quitan la ropa, no puede ser con la ropa, etcétera, etcétera. La única persona que te pueden ver a uno desnudo es perdóname que hable tan crudo así, pero esa es la realidad. Entonces tienen mucha autoridad.
Ahora, para eso hay que tener vocación, porque una persona enferma, un médico, una doctora, una enfermera, es un problema. Tiene que ser una persona muy respetuosa, muy respetuosa. Como recuerdo yo que eso para mí fue nuevo, porque yo estaba como estudiante en el internado y nosotros no, en maternidad veíamos a las mujeres desnudas como si nada y nos acostumbramos a eso. Digo, oye, pero esta profesión no tiene límite, hermanos. Entonces, uno tenía que hacerle tacto. Yo llegué a ir a casa, a una casa, y una amiga mía, una paciente del hospital, yo hacía mucha episiotomía. Aquí no se hace. Episiotomía es que cuando la mujer está en el parto, te da un picado medio lateral con una tijera, te anestesian y te coge la tijerita y el canal vaginal te da un picado como de 3 centímetros para que el bebé no se lastime al salir la cabecita. Entonces ya en esa maternidad había una ley que a todas las mujeres había que ya cuando el bebé venía, hacerle episiotomía, cortarlo un poco. Eso es una cortadita con la tijera. Es peligrosa porque se puede llevar una área de los esfínteres anales. Y yo llegué, a alguien se le quitaron los puntos, había que suturarle, darles puntos. Y yo recuerdo que eh, a alguien se le quitó el punto y yo fui a la casa a suturarla, puse luces y para eso yo estaba en la batería y a suturarla. Y tenía que estar desnuda. Esa es la medicina. Yo dije, pero esta profesión no tiene límite. Tú puedes ver la gente como Dios lo trajo al mundo. No hay una que pueda hacer eso, ninguna en el mundo. Esa autoridad. El varón también, porque tiene que verte para chequearte. Y uno enfermo, una cirugía, hay que desnudar a uno. Ahí usted no tiene, las enfermeras también. Entonces tienen que tener esa capacidad de respeto y no etiquetar ni prejuiciarse. Es muy delicado ver una persona como Dios lo trajo al mundo. Y el médico tiene esa autoridad, hermanos. Por eso un médico debe de ser una persona de mucho respeto y mucha moral y bien íntegro, porque que es un peligro entonces. Y eso y al yo ver eso, ahí yo saqué mi asesión personal. Digo, no, no hay una profesión que tenga más autoridad que esa. No hay una, hermanos, no lo creo. Ujú. Entonces, en Romanos 1:16, yo estoy leyendo desde Romanos 1:16. Cuando yo empecé esta serie de mensajes, era en el 18, pero ahora nos fuimos unos cuantos versículos más arriba, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no voy a hablar mucho de esto para poder redimir el tiempo y llegar a ver si llegamos al 19 hoy. Versículo 19, Romanos 1:16 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo hablé mucho de, de no avergonzarse del Evangelio. Jesús dijo que se avergüence de mí, así el Padre se va a avergonzar. Aquí en la tierra, así el Padre se va a avergonzar de él en los cielos. Por lo regular eso es muy común en los jóvenes también. Y hoy en día, con la presión que hay con las ideologías, ya uno no quiere decir ni que Dios te bendiga, porque se delata, dice, y se dan cuenta que eres cristiano. O hay una persecución aquí en Estados Unidos con los cristianos, en los trabajos, usted no puede hablar mucho de Dios. El mundo ha ido cambiando. Entonces, dice para salvación. La palabra griega para salvación literalmente quiere decir liberación, preservación y rescate. Aquí el apóstol Pablo usa la palabra salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién es el que va a creer? El elegido. Al judío primeramente y también al griego. La palabra salvación griega es literalmente liberación, preservación y rescate. Romanos 1:17 ahora.
Vamos al 1:17. El texto de Martín Lutero, yo siempre lo repito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para vivir para ella, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese fue el versículo de oro de Martín Lutero que lo liberó de las obras. Porque Martín Lutero era un hombre enamorado de la justicia de Dios. Pero como era un teólogo y él sabía lo que era la justicia ¿qué te pide a ti? Que a través de la ley es una expresión de la justicia, como decíamos el miércoles. ¿Y qué te pide a ti y a mí? Perfección. Por eso Martín Lutero, como él amaba tanto a Dios, él decía, pero ¿y cómo yo voy a ir al cielo? ¿Y cómo lo voy a agradar? Si me pide perfección y yo peco a diario hasta en los pensamientos. Se flagelaba, hacía penitencia, etcétera. Y entonces llegó un momento que él vio a Dios como un verdugo y un enemigo, porque que me pide algo que yo no puedo dar. La ley, hermanos, como yo escuché un día un pastor, que eso no es mío, no un pastor, te dice a ti corre, pero te niega los pies. Es una trampa. Te dice vuela, pero te niega las alas. La ley te aplaza a ti y a mí. Porque la ley tiene dos cosas. La ley mosaica del Sinaí tiene la letra. ¿Sí? Pablo dijo que la letra mata, el espíritu vivifica. Pero hay algo, hermano, que en cuanto a la letra, cualquiera puede cumplir la ley. Porque la letra de la ley, el sexto mandamiento dice, no matarás. Aquí nadie ha matado a nadie, ni una mosca. Bueno, un ratón. ¿Sí? El séptimo mandamiento, no cometer adulterio. Aquí, aunque las iglesias no se puede decir eso ya, está llena de adulterios. Pero aquí nadie ha cometido adulterio, que yo sepa. Eso es fácil cumplirlo. Yo no he cometido adulterio, ni he matado a nadie. Eso es fácil cumplirlo. Esa es la letra de la ley. Ahora el espíritu de la ley, eso me vas a matar ahora mismo, me mata. Porque Jesús reveló el espíritu, fue. Y ese es el que está vigente ahora. No es la letra, el espíritu. Jesús dijo, yo os digo que la ley dice no matarás, pero el que se enoja con el hermano ya lo mató. Entonces dígame quién eso me va a aplastar la ley. Me pide perfección. ¿Cuándo usted no se ha enojado con alguien? Se ha sentido hasta con el esposo hasta con una hija, con el papá, la mamá. Dice que el que se enoja, o sea, cada vez que uno se enoja, comete homicidio. La ley dice, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero el que piensa en la mujer ya cometió adulterio. Dígame ahora, ¿quién, no pastores, ustedes, no ha cometido adulterio? Que no ha pensado en un momento dado en alguien. Que te ha llegado un flashback. Dice que para Dios, el espíritu de la ley, el que piensa en la mujer o en el hombre ya cometió adulterio ya. Entonces cuando Pablo dijo del linaje de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo e irreprensible, él se estaba refiriendo a la letra. Pero cuando Dios le reveló el espíritu, él dijo, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El espíritu de la ley. Y Martín Lutero sabía como teólogo lo que era el espíritu de la ley. Él dije, que me están pidiendo algo que yo no puedo dar. Para yo ir al cielo y usted me están pidiendo justicia. ¿Y cómo yo voy a dar justicia, hermanos? Me la pusieron en la China y por eso es que Martín Lutero se enamoró de la gracia cuando leyó ese texto. Ah, no, pero es por la justicia de Cristo. Ah, yo voy al cielo y usted no es por obra. Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don que viene del cielo, de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces cuando Martín Lutero vio eso, que fue una revelación, iluminación del Espíritu Santo, él dijo, por esto es fácil, todo lo que hizo Cristo se me imputa a mí. Él murió, yo murió. Él está a la diestra del Padre, yo también. Él dio un sacrificio de justicia, me tú. Todo lo de Cristo es mío. Lo cantábamos hoy, ¿se recuerda? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él, y todo eso es mío.
Todo ese paquete que Él se ganó en la cruz del Calvario me lo dieron a mí. Y con ese es mi boleto y mi carta para yo ir al cielo. Entonces ya en esa carrera yo terminé en la posición. El estado está dañado, me están santificando a diario para parecerme a Cristo y para hacer todas las obras que Él hizo de antemano, para ser un obrero fiel, para que no me digan cuando yo llegue allá al tribunal de Cristo, obrero infiel. Cuando Martín Lutero leyó eso, dijo, oye, pero qué hermoso, vio el mundo de otro color. Qué hermoso es el evangelio. Yo no tengo que hacer nada. Recuerde, la persona que más sobra es el cristiano. Pero para ir al cielo no hay que hacer nada porque hay que ser consistente con la Biblia. A mí no me gusta ver la gente, hasta en los políticos, incoherentes. Yo he visto políticos a veces que dicen, yo no negocio con terroristas. Y después empieza a hacer trato con terroristas. Digo, se está contradiciendo. Me gusta ver la gente, aunque estén errados, pero consistente con los pensamientos. En las iglesias hay mucha incoherencia. Te dicen que es por gracia, pero hay que obrar. Gracia es gracia sin hacer nada. Entonces nosotros vamos al cielo solo por el sacrificio de Cristo, sin obrar, porque lo dice Efesios 2:8, no por obra. Soy salvo sin obrar. Nada tiene que hacer. Todo lo hizo Cristo. Ahora el cristiano es el que más obra en la segunda carrera para glorificar el nombre del Señor. Es sacrificio, negación, entrega, servicio. No hay gente que más obre que el cristiano. Sacrificarse a sus deseos para parecerme a Él, para obedecerle, no ofenderle, servirle a los demás, cuidar al prójimo, pastorear, ayudar. La persona que más obra es el cristiano, porque tiene el Espíritu de Cristo. Pero para ir al cielo es sin obra. En la segunda carrera hay que obrar y ahí vienen los méritos y los galardones. Se gana dignidad, honra, respeto. Entonces, Romanos 1:18 ahora. Porque la ira de Dios no es venganza, ni arrebatamiento, ni cólera. Ahí no está hablando de eso. Indignación. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad es el pecado. Estados Unidos, como Colombia con los abortos, eso está lleno de impiedad. Y muchas injusticias porque no quieren que los niños nazcan de los hombres. Impiedad e injusticia. Impiedad es un mal comportamiento, es pecado. Dios quiere piadosos, mujeres y hombres honorables, de mucha moral, mucha ética, íntegros. No hay algo más hermoso que una mujer íntegra. Eso está escaseando en las iglesias. Un hombre íntegro, respetuoso, que se pueda confiar. Como dijo Jesús de Natanael, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso vale más que una iglesia de 1 millón de gentes. Vale más que los millones de dólares que me puede dar este mundo. La integridad. Un hombre en que las hijas y los hijos puedan confiar, que digan, no, mi papi es serio, es honesto. Una mujer que los hijos se sientan honrados, que no tengan miedo de ella. Hay madres que la hija, la jovencita, es que la sacrifica. Ella pierde la mamá. Ella dice, dicen a veces, yo quiero mi madre para atrás. Porque la madre, ella es que tiene que cuidar a la mamá por una inmoralidad. La nena de 18, la adolescente, tiene que estar detrás de la mamá cuidándolo. Entonces, ella la hija hace la función de la mamá. Eso es muy feo, hermanos. A mí me daría vergüenza que el consejero mío sean mis hijas. Pues el hombre sinvergüenza, borrachón, mujeriego de la calle, son las hijas que tienen que ser la hija y madre, aconsejarlos. Mi hijo, pórtate bien. Un hombre calvo de 70 años, sí, mami, está bien, mañana ya voy a portar. A la hija, qué vergüenza. Y eso es muy común hoy en día, hermanos. La hija es seria, honesta, pero el papá es un charlatán. Y ella no quiere ser mamá de ese hombre porque ese es su papá.
está siendo sacrificada. Aquí yo he visto familias aquí que la jovencita es la que tiene que llevar la comida a la casa, trabajar, porque la mamá es una tecata, adicta a las drogas. Y ella viene haciendo la función de su mamá. Eso es terrible, es muy común aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, Europa también. La niña es muy trabajadora, muy honesta, seria, muy puntual en el trabajo. Y la mamá es una adicta a las drogas, heroinómana, y ella es que tiene que estar detrás de ella cuidándolo. Que estaba a hacer función de hija y de madre. Mami, que otra vez me está bebiendo alcohol, mami. Por Dios, tú nos estás destruyendo. Yo trabajo para darte la comida, que ella debería ser lo opuesto, la madre con ella. Pero así es que está el mundo, al revés. No hay algo más deshonroso cuando un hombre en la casa, por su inmoralidad, se pierde, y su mal testimonio, pierde el respeto de los hijos, que son ellos que tienen que hacer la función de consejeros y de padres. Porque nosotros somos maestros de piedad. Cuando en el discipulado mío, hermanos, cuando un pastor me estaba pastoreando, él me dijo una vez, él me miró así. Yo estoy delante de Dios, porque aquí en los púlpitos se dicen muchos cuentos. Él me miró en una conducta mía y él me dijo, Reynoso, tú eres más serio que yo. Él me dijo a sí mismo. Pero no está supuesto, hermano, porque el maestro es él. Yo estoy siendo la función el hijo, aconsejando al papá. Eso está al revés, eso no debe ser así. Porque dijo Pablo que nosotros somos maestros de piedad. Un maestro es que enseña a otro un ejemplo, que le enseña moral, amados. Por eso yo he estado en ambiente que yo decía, ese no puede ser mi padre espiritual, porque yo no pido así, hermano. Y no soy avaro, no me gusta ser avaro. Y este es un avaro. ¿Y qué me vas a enseñar? Porque yo le dije al Señor, vacúname en contra del dinero. Que yo no esté apegado a nada de la plata de mis hermanos, ni de los hijos que trabajen. Acechándolo cuando cobran y le mandan el cheque o se lo dan electrónico. O cuánto ganan para a ver cuánto le saco. Hay una de las hijas mías, no voy a decir el nombre, me dijo, papi, ¿qué tú quieres para el Día de los Padres? Y dije, no, está bien, mija, estate tranquilo, ustedes me regalan todos los días, pero regálenme. Eso es para que se ría. Dije, mami, estate tranquila. El Día de los Padres, todos los días, ustedes se la pasan comprándome cosas diario. Y ese día, es hermoso, está bien, pero que yo no estoy esperando eso, mami. Le dije, no. Pero dime qué tú quieres, no, está bien. Pero que eso, cuando ese pastor me dijo eso a mí, yo dije, no, que hay un problema. Y yo sé por qué después él me dijo eso, que vivía mal, hermanos. Muchas inmoralidades. A ver, hay momentos que uno está aquí arriba pastoreando y las personas que están ahí son más serias que tú, al revés. Enseñando moral, uno aquí enseña moral, integridad, humildad. Sobre el dinero, nosotros, el pastor está supuesto a enseñar, estar en contra de la avaricia. Pero ¿y cómo puede predicar eso aquí? Si son todos avaros. Son enfermos con el dinero. Pero enfermos, hermanos, comerciantes. ¿Y cómo puede enseñar a otro? Entonces usted diría, no, pero esto es Reynoso. No, hermano, Pablo lo dijo en Romanos. Tú que dices que no de adulterar, comete adulterio. Tú que dices que no has de hurtar, hurta. Tú que eres maestro de la ley, la viola. Tú que abominas los ídolos, comete sacrilegio. El nombre de Jehová es blasfemado entre los gentiles todos los días por causa de ustedes. No está supuesto un maestro de piedad
hermanos, que el pueblo crezca más que él. La unción viene por la cabeza y por el vestido de Aarón hasta el borde. El pueblo es el borde. El que enseña aquí está supuesto, hermanos, ser una estatura espiritual más que el pueblo. Porque somos maestros de piedad. Ejemplos. Siempre el apóstol Pablo le decía a los discípulos: preséntate como ejemplo en la congregación, como un obrero que no tenga nada de que avergonzarse. Por eso que todo en la iglesia está al revés. La función del padre en el hogar, hermanos, no es una competencia, pero está supuesto ser el hombre de más ética, para que sea maestro y consejero de los hijos, de más estatura, que cuando las hijas lo vean, lo respeten con dignidad. Digo, ay, mi papi. Mano, eso es tremendo, que una hija, una joven, que ya el joven, el niño no sabe nada, pero el joven sabe discernir. Ellas saben, aunque no te lo digan a ti, cuando su papá es honesto. Y que una hija pueda decir: no, mi papá es un hombre serio. O que diga: no, es un charlatán. Se pierde respeto. O una hija, un hijo que diga: no, mi mamá es una mujer honesta. Pero eso es terrible. Una mujer mayor, hermano, dándosele muchachita. Y así que está el mundo. Con hijas grandes ya de 20, 19 años. Entonces, ella anda con una faldita así. La niña, es lo opuesto. La niña parece la mamá. Y la hija que tiene que estar cuidándola a ella. Y la niña avergonzada porque la mujer enciendo cosas que le llegan a la mente. Mira, yo vi a tu mamá. Eso es terrible. Eso es una vergüenza grande. Porque que el espíritu epicureísta, el placer y el hedonismo, nadie se quiere sacrificar. Porque la gente en estos tiempos, en la lascivia, con el internet, está caliente, hermanos. Que eso quiere decir la palabra concupiscencia, es epitomía, que somos tentados. Concebir ese yachán, hará, que está caliente. Y esta es una generación muy perversa, donde todos los papeles se están intercambiando. Y es hermoso cuando un padre y una madre, los hijos lo ven con honor. Dicen: ese papá mío, esa mamá. Con ella yo no tengo miedo. Yo puedo andar con la frente en alto y nadie la va a señalar. Nadie. Yo recuerdo a mi madre cuando yo niño, ella iba a la escuela. Yo me sentía con una honra para verla. Iba a la dirección de un colegio que yo estudiaba, nosotros los hijos de ella, mis hermanos. Y cuando me decían: ay, mira a tu mamá ahí. Una mujer muy honesta, y yo me sentía tan bien con ella. No tenía miedo que la señalen. En nada nunca le iban a ver a ella. Y mi padre, que murió, ella todavía estaba más joven y ni así. Ella dijo: no, ese es solo. Hermano, la gente de hoy en día no sirve para nada, ¿sabe? Me perdono que yo hable así tan crudo. No sirve. Había un señor mayor de la iglesia, que un diácono que le estaba mirando. Dice: mami, te están mirando ese señor, ese viejito. Y reprendo al diablo. Yo soy mujer de un solo hombre. Eso se ha perdido hoy. Con todas estas ideologías y perversiones. Todo eso se ha perdido, hermanos. Hasta los pastores, la esposa pase con el Señor y uno es libre ya. La Biblia dice que tú puedes contraer matrimonio con otra.
al año, a los 6 meses, ni el luto se lo guardan. Los 6 meses se buscan una jovencita y caliente, yachar, concebir, caliente. Y todavía al día de hoy, la mente mía, cuando yo me duermo de noche, hermanos, no tengo nada que pensar de mi mamá. No viví nada raro. Una conducta impropia. De mi madre, hermanos. Intachable. No perfecta, con muchas debilidades, pero es terrible, amados, este mundo que nos ha tocado vivir. Hay padres que hasta las amiguitas de las hijas se le enamoran, que no pueden ir a la casa, irrespetuoso. Es un mundo perverso que nos ha tocado. No respeta, no hay algo más hermoso, un hombre que respete a una dama. Despierte, hermano, no se me duerma. Yo voy a ver si esto yo lo puedo decir. Pero hermanos, hay tipos de hombres que usted no lo puede ni llevar a la casa, porque te miran las hijas y le pueden faltar el respeto. Es un peligro. Y a mí, una gente así, yo me alejo. Como le dijo Pablo a Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero era un hombre peligroso, me ha causado muchos males. Aléjate de él. Cuidado con el sincretismo, de que no te importa, únete. No, hermanos. Una persona irrespetuosa. Usted esté en un lugar y esté con las hijas y un joven como sea, molestándola así, claro, acosándola. Hermanos, por Dios, que llamarle la atención. Yo mido siempre al hombre que es más fuerte en el sexo que la mujer, que es un hombre respetuoso. Un pastor que eso se ha perdido respetuoso con el sexo opuesto. Siempre pídele a Dios que quizá en otra área ser débil, pero en esa que ser fuerte, respetar. Y lo dijo Pablo. En otras palabras, a Timoteo, trata a las más jóvenes con pureza. Eso es una área hermosa de un siervo de Dios. Respetar el sexo opuesto. Una mujer también respetar el sexo opuesto. Hay que saber comportarse. Yo recuerdo una vez, me perdonan, eso es práctico ya. Cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, un día iba a visitar una hermana que no me gustaba ir solo. También hay cosas que yo hacía antes que hoy no la haría ya. Entonces esa noche el esposo estaba en la casa y la hermana iba ahí conmigo. Y yo le dije que no iba a andar con ella solo en el carro. Porque ahí me he cuidado bastante hasta el día de hoy. Porque era el esposo y el esposo no podía, mandó la esposa. Dije no. Suspendemos la visita. Cuando él pueda yo voy con él. Sin paranoia, yo no tengo paranoia. Allá en New York hay una congregación, un pastor que no le gustaba salir con varones. El carro lleno de mujeres, hermano. Y eso yo lo vi. Gente se enferma. Cada vez que él iba a las naciones se llevaba la que cantaba en el altar. Y la más. Un día, otro líder de la iglesia, él fue donde la esposa y le dijo, sin hablar con el marido, le dijo, voy esta semana a Puerto Rico, a las naciones, o Ecuador, donde sea, para que vaya conmigo y tú cantes. Ella cantaba.
Ese hombre estaba enfermo. ¿Cómo tú vas a andar con una mujer solo y con esposo? Y siempre yo lo veía, siempre con, él no andaba con un varón, siempre cuando en las naciones andaba con otra, una hermana de la iglesia. Salían de noche, tarde, pero era un enfermo, una hermana. Entonces la hermana, cuando él le invitó para que vaya a las naciones, él la llevaba, dizque, entre comillas, el evangelio, ella iba a cantar, ella fue y se lo dijo al esposo. Y yo sacar los nombres, porque yo me recuerdo de eso. Y el esposo le dijo, dígale a él que vaya conmigo, que venga y me lo diga a mí. Una vez a la misma esposa mía, yo le dije, porque a veces uno con los pastores, no, que mi Dari espiritual, eso no es tu Dari, es un hombre. Dije, Dari. Dígale, hasta la misma esposa mía, con un pastor que yo no confiaba, le dije, no te me la acerques mucho a él. Porque hermano, yo he visto de todo, no en el mundo, aquí en las iglesias. Mucha corrupción. Pero ¿qué pasa? No hay honestidad, no hay integridad. En esa misma congregación había un varón de Latinoamérica, no voy a citar la nación, ahí sentado esperando turno, de que tenía un llamado, porque siempre la gente está ahí esperando turno. La esposa trabajaba en la oficina, entonces ella se pasaba todos los días, era secretaria de ese pastor, todos los días lo peinaba el pastor. Ella enamorada del pastor y el esposo ahí sentado. Dije, pobre hombre. Yo imagino cuando se iba a peinar, hermanos. Dije, pobre hombre, qué vergüenza. La mujer enamorada de otro y él ahí sentado esperando el llamado. Entonces era amigo mío, yo le decía, pero Dios mío, pero todo está destruido. Cuida a esa mujer en las iglesias. Entonces el pastor, que esa mujer ya estaba enamorada, lo peinaba. Yo le decía, tú no estás siendo íntegro, ¿cómo tú dejas? No, que ella esté enamorada de mí. Digo, pero aunque sea, vaya y dígaselo a su esposo, que la amarre esa mujer. Y si se con soga, hermanos, y si se come la soga, amárrala con cadena. Pero hermano, que eso no sirve, así no se vale. ¿Qué ministerio? No, que el ministerio. ¿Qué ministerio y ministerio? De todo eso. Y vaya a arreglar ese asunto. Que esa mujer sea honesta o mire, ver, eso se llama fornicar. Por eso que esas son áreas, como en el sexo, que el creyente tiene que ser bien fuerte, y la avaricia. Como usted sabe, que yo lo repito mucho, que fueron las primeras cosas que yo le pedí al Señor. Ayúdame a no ser avaro. Primero, que te ame mucho. Y después, no ser fuerte en las relaciones con mis hermanas y en el dinero. Dame, por favor, porque no quiero deshonra ni en la iglesia ni en mi casa, ni deshonrarte a ti primero, que tú eres el primero. Porque este es un tiempo, hermanos, que muchas insensateces, inmoralidades, que da vergüenza. Las cosas que estamos viendo en estos tiempos nos da vergüenza. ¿Y qué es esto? Hombres y mujeres que no saben comportarse. Hay que ser sano en la fe, ser puros. Que detienen con injusticia, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí yo dije un pensamiento, lo tengo escrito, pero vamos al 19. Porque lo que de Dios se conoce, Romanos 1:19, les es manifiesto,
Pues Dios se lo ha manifestado. Ya nosotros explicamos eso el domingo antepasado. Hermanos, Dios, todos sus atributos, Él lo dio a conocer con la creación, todo, hermano. No hay excusa. Eso se llama revelación general. Lo leímos el Salmo que dice, cuentan la gloria de Dios los cielos y el firmamento la obra de sus manos. El ver un bebé formarse en el vientre, pero en las 3 etapas. Primero etapa de implantación, de germinación, cuando se uno en el cigoto, el óvulo con el espermatozoide. La segunda etapa, la embrionaria, donde crecen los órganos y las articulaciones. Y la tercera etapa, la fetal, que es el crecimiento y la maduración del niño. Y después viene el parto. Ese solo hecho ya, hermano, con ese solo evento, que es uno de los más grandes, ver un niño nacer. Y después que nace, como se desarrolla, empieza a hablar, al añito a caminar, primero alimento líquido, después sólido. Ahí se ve la grandeza de Dios. Porque eso no cabe en la mente humana. 23 cromosomas que aporta la mujer y el hombre 23, que son 46 cromosomas pares. Las células se dividen por mitosis, pero Dios hizo algo ahí, alteró eso. Él dijo, no se van a dividir por mitosis para concebir, sino meiosis. En vez de 23 pares, 23 impares, para que el hombre ponga la mitad y la mujer la mitad. Y el que nace es una criatura diferente al padre y la mamá, con rasgos parecidos, pero otra persona, por eso tiene derecho a nacer y a vivir. Entonces se aportan 22 cromosomas, la mujer y el hombre, y el número 23, que son 46 cromosomas, es que lleva, el que determina el sexo. Si se unió 2X, se aportó mujer, XY hombre. Y el que determina ese sexo, hermanos, no el papá ni la mamá, ni nadie tiene autoridad para decidir de quién va a ser su padre y en qué nación nacer. Eso en su providencia lo determina Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado. Los hijos lo da Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y son muy estimados a los ojos de Dios. Si Él me quiere dar varón o hembra, eso no soy yo que lo determino. No está a mi alcance. Yo no puedo manipular y decir, no, dame unir 2X. Ese último 23 cromosomas es el dedo de Dios que está ahí. Si me quiere dar un varoncito, una hembrita, que me dé lo que Él quiera. Me lo dio Dios. Entonces Dios se le reveló al mundo todas sus grandezas en la creación. Los seres humanos, las inteligencias, la sabiduría, ahí se ve Dios. Indiscutiblemente esto es de Dios. Como Dios te ha llevado a ti, te trajo de Dominicana, de Ecuador, de México, viví en New York, caíste aquí. En su providencia, Dios dirigiendo, eso se llama concurrencia, donde participo y usa personas. Y aquí, que cuando tú miras, uno dice indiscutiblemente, maravilla de Dios. Me dio esta casa, grandeza de Dios. Por eso los antiguos en todo siempre decían, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre magnificado y bendito. Me dio 3 niños, me dio 4. Jehová me lo dio, Jehová me dio, Jehová me dio. Porque él lo primero se propuso que hizo cuando hizo el mundo y creó a Adán y Eva. Yo me voy a dar a conocer. En Egipto él hizo lo mismo, porque así que Dios trabaja. El pensamiento de Dios. Digo, no, me van a conocer. Todos me van a conocer. Siempre se pare en la manera de conocer del creyente. Es una revelación especial. Se llama iluminación del Espíritu Santo.
Eso es diferente. Pero todo ser humano lo vas a conocer. En Egipto, esos eran unos paganos. Él dijo, no te apures, yo me voy a dar a conocer. Y por eso se reveló a Moisés con ese nombre. Dile que cuando Moisés le dijo a Jesús, a Dios, ¿qué le digo al faraón? Que es un imperio. Dile que yo soy el que soy, Yahvé, el que te manda. Yo soy el que soy, el dueño te manda. Y él se dio a conocer con mano fuerte y poderosa en Egipto, hermano. Conocieron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En estos tiempos él está haciendo lo mismo. Se está dando a conocer. Ahí yo escuché en estos días en una graduación de cadetes leyendo, hermano, Isaías 6:8. Aunque le está usando ahí la televisa, pero ya se está leyendo la Biblia aquí. Porque lo que decíamos el domingo, la palabra no se puede detener. Isaías cumplirá su propósito y hará lo que yo quiero. Y en Timoteo dice Pablo que no puede estar presa. Y leyó Isaías, así como yo los envío. Señor, ¿a quién enviaré? Leyó ese texto, Isaías 6. Envíame a mí, Señor. Vamos a cantarles alabanza ahorita. Heme aquí, envíame a mí. A los cadetes. Y le leyó la Biblia. Puede ser que usted diga, pero ¿y qué está pasando en el mundo con estas ideologías woke, Black Lives Matter y de género? Hermanos, eso, Él tiene control de todo. Él se va a dar a conocer en este tiempo de nuevo. Y lo está haciendo. Porque su nombre tiene que ser glorificado. Cuando Él quiere. Porque así que se le manifiesta el mundo. Aquí en Romanos dice que todos, no hay excusa, todos me van a conocer. Aquí en Estados Unidos y en Europa hay muchas abominaciones y sacrilegios, pero van a ver quién es Jehová, que Dios es Dios. Y Él está en el trono gobernando sobre principados y potestades. Todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Ahora, la revelación nuestra es especial. Nosotros lo conocemos cuando en el espíritu ya, ese es especial. Pero nadie tiene excusa. Porque Dios se dio a conocer y ha manifestado todos sus atributos al mundo. La creación anuncia su gloria y sus obras. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación, mírenlo ahí, del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, todo. Anuncia su gloria, de modo que no tienen excusas. Romanos 1:20 nos quedamos. Para empezar en el 21, aunque yo el domingo, porque yo creía que esta mensaje iba a ser 1 o 2, pero se convirtió en una serie. Eso es el Espíritu Santo, eso no soy yo, porque no me da tiempo terminarlo. Mírenlo ahí, que yo me quedé en el 20, no me da tiempo. Y nos sometemos al Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos consejos. Venga a tu reino, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Nos hablaste mucho de moral. En esta tarde yo no sabía que el Espíritu Santo venía por ahí, de una madre, un padre que se cuide en lo ético, para enseñar a nuestros hijos, ser ejemplo en todo. Aquí usted no está hablando ni de ministerio, ni de predicar bonito, ni de orar extenso, ni de muchos dones. Está hablando de dignidad, de honra, de moral, de ministerios grandes, de miles de gente. No está hablando de cantidades tampoco, por eso no estamos buscando nada de eso, sino el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. No buscar añadiduras, sino el reino de Dios. Ahora, Padre, si a los hermanos que vayan a partir, llévalos bien a sus hogares. Y nosotros, que nos vamos a quedar coinonizando, que pasemos un momento muy hermoso, compartiendo los unos con los otros y agradables. Que el pensamiento que tú nos pusiste hace un ratito cuando empezamos en el corazón también, que no seamos indiferentes a las necesidades del otro. Por eso me sacrificaste y pusiste ese ejemplo cuando mi detención, esa persona se fue. Que no seamos así, que nos preocupemos de verdad y nos amemos de verdad los unos a los otros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.